Un abrazo a los hermanos en Cristo y amigos que nos siguen en la red. Hace poco más de un año, el Señor Jesucristo nos reveló que miles de personas serán secuestradas por los demonios que se hacen llamar extraterrestres. Por estas razones que lo publicamos aquellas profecías en formato DVD y videos subidos por YouTube, y algunos de estos que fueron bloqueados gradualmente al punto que no se los puede reproducir en todo el mundo. Razón por la cual nuevamente abordamos este tema con información complementaria y otras que no está de más recordar. Hoy la falsa ciencia, y le llamo falsa porque no proviene de un supuesto desarrollo humano o evolución humana, como nos lavaron el cerebro los jesuitas con sus teorías del Big Bang, teorías sobre la materia, sobre el átomo, o esas teorías de la evolución humana, por ejemplo, o el falso viaje a la luna, etcétera, etcétera. Lo que se conoce como ciencia es la infiltración de los demonios en la humanidad. Es decir, todo el conocimiento alcanzado hasta hoy proviene de influencias, de manipulación, de control, de sometimiento, que estos han practicado con la humanidad desde la caída en el huerto de Edén. Claramente observarás con fundamento bíblico en las profecías de Daniel, que alrededor de 600 años antes del Señor Jesucristo, ya el Señor nos había revelado que detrás de cada periodo de los imperios están fuerzas espirituales diabólicas, es decir, son el trasfondo espiritual de cada periodo de la historia. Daniel capítulo 2, capítulo 7, lo puedes revisar tú con mayor detenimiento. Y también toda esta información está disponible en el canal del Ministerio a través de YouTube. Desde los sumerios, Babilonia y todas las culturas milenarias que han alcanzado un vínculo estrecho con estos demonios, que se hacían llamar dioses en la antigüedad, alcanzaron conocimientos extraordinarios que los gobiernos y el Vaticano están ocultando hasta el día de hoy a la humanidad. Es decir, que muy pocas personas saben la verdad de la historia humana y nos las han presentado maquillada, distorsionada, o en resumen nos muestran la historia irreal o una falsa historia para los propósitos oscuros. O al final, la historia real nos las están mostrando como si fueran leyendas, cuentos, como si fueran mitos o imaginación de mentes creativas. La verdadera historia de la humanidad, me atrevo a decirlo hoy, es todo lo que es mitología universal, mitología mundial, desde la Torre de Babel, las pirámides de Egipto, los dragones voladores de Asia, la serpiente Quetzalcóatl, por ejemplo, la civilización maya y aquellos juegos de pelota que hacían con los demonios del inframundo a cambio de vidas humanas que ofrecían en sus rituales, por ejemplo. Muy pronto seremos testigos de la materialización de toda la mitología mundial, o la materialización de todo lo que es irreal, entre comillas, en la caída de Lucifer a comienzos de la gran tribulación que en cualquier momento acontece. Ciudades como la Atlántida, civilizaciones desaparecidas de los mayas, ciudades debajo del lago Titicaca, ciudades perdidas, ciudades mitológicas que emergerán
junto a sus habitantes que no serán humanos y que nuevamente intervendrán en la historia humana, así como la cinematografía está preparando a la humanidad a la pronta aparición de los miles de especies de demonios que existen. Es decir, que los demonios nuevamente intervendrán en la historia humana abiertamente como lo hicieron en la antigüedad y que hoy se las llama mitología. Amados amigos y hermanos, los demonios que hoy se hacen llamar extraterrestres han estado en toda la historia humana activos. Miles de ellos con apariencia humana han ido compartiendo conocimiento a cambio, muchas veces registrado en libros de la historia, a cambio de vidas humanas. En otros casos, simplemente para lograr sus propósitos. Incluso se puede observar, por ejemplo, en escrituras antiguas, cuneiformes, rupestres, jeroglíficos, incluso en pinturas, formas humanoides en todas las culturas con apariencias actuales de estos demonios que se hacen llamar extraterrestres, que datan de miles de años antes del Señor Jesucristo, y en especial en aquellas culturas que han alcanzado ese nombre. En resumen, todas las culturas trascendentales han tenido vínculo con los demonios que se hacían llamar seres que bajaron de las estrellas, o los que bajaron de las estrellas, desde Sumeria con los Anunnaki y el pronto retorno de su dios Anu, que bien sabemos es el anticristo o el falso Mesías, que llegará incluso con su planeta del infierno o planeta X o Nibiru. Toda esta información la puedes ampliar en el canal del ministerio. Te ruego que puedas observarlo, solamente te estoy dando algún resumen en este video. El Papa de Roma les dará la bienvenida a estos demonios como si fueran hermanos mayores, criaturas de Dios, o al final dirá que fueron los dioses de la antigüedad y los profetas que un día prometieron volver. Alguna otra frase también será exacta para esta bienvenida, ¿no? Y no es casualidad, ya que de Roma proviene todo el engaño. A lo largo de más de 21 siglos, si tú revisas un poco la historia, y además si tú revisas las profecías de Daniel, especialmente los capítulos 2 y capítulo 7, te darás cuenta que la bestia está montada por la Gran Babilonia. Y la Gran Babilonia, o la ramera del Apocalipsis, es precisamente el papado de Roma, que cabalga sobre el demonio rey de las langostas, conocido como Leviatán, Gog, Apolión, Abadón, Anticristo o el falso Mesías. ¿A qué quiero llegar con esto? Que durante más de 20 siglos, la Bella y la Bestia, Roma y el Anticristo han ido moldeando a la humanidad a sistemas de creencias que tienen el objetivo de dar la bienvenida hoy al falso Mesías, que más del 90% de la cristiandad está esperando. El verdadero Jesucristo vendrá al final de la gran tribulación, después de los últimos 7 años, para derrocar al falso Mesías o al Anticristo y el falso profeta, en la última batalla de la historia humana, la batalla de Armagedón. Y por supuesto volverá en las nubes. Sin embargo, el Anticristo hará su aparición con naves y el mismo rostro del verdadero Señor Jesucristo en las nubes creadas artificialmente. Toda esta información también te ruego que puedas observarla en el canal del ministerio. El papado de Roma, durante todos estos siglos y ahora a través de los jesuitas y la masonería en el mundo, además de los sionistas, que son renegados de la fe de Abraham, porque el sionismo no es Israel, están consolidando el nuevo orden mundial y ellos están manipulando todo lo que es el conocimiento, además de que se han infiltrado en casi todas las congregaciones y denominaciones cristianas para anular la verdad del Evangelio o anular la verdadera palabra de Dios. Por esta razón, más del 90% de los cristianos, o los que se llaman cristianos, está al servicio del Anticristo, consciente e inconscientemente, porque el espíritu del Anticristo, que está operando por más de 20 siglos, se materializará en el falso Mesías, que copió el mismo rostro del verdadero Señor Jesucristo. La masonería está predicando que Jesús vendrá y arrebatará a todos los cristianos para librarlos de la gran tribulación. Ese es el engaño, hacer creer a la humanidad
que Jesús vendrá a salvarlos de los desastres que se aproximan en la gran tribulación. La masonería en todas las congregaciones cristianas está predicando un arrebatamiento de toda la iglesia de Cristo, y eso es falso. No estamos negando el arrebatamiento. Queremos dejar bien claro que sí habrá un arrebatamiento al inicio de la gran tribulación, pero será solamente de los escogidos para el Hijo varón, conforme a Apocalipsis capítulo 12, que son las primicias de la cosecha grande que después vendrá, que sería la iglesia. En Apocalipsis 12 tú verás claramente que se diferencian tres aspectos de salvación, tres grupos de salvación: uno que es el Hijo varón, otro que es la iglesia, y el otro que es la descendencia de la iglesia o descendencia de la mujer. Queremos dejar claro que sí habrá un arrebatamiento al inicio de la gran tribulación, pero será solamente del Hijo varón. Apocalipsis 12 nos habla al respecto, que serán las primicias de la cosecha mayor. Y el resto, que es la iglesia verdadera del Señor Jesucristo, estamos hablando de la iglesia verdadera, no de la que se dice ser la iglesia del Señor, será probada en el desierto textual durante un periodo de 3.5 años, un tiempos y mitad de un tiempo. Predicar que todos los cristianos serán arrebatados al inicio de la gran tribulación es masonería y servicio al anticristo. La verdad conforme a la palabra de Dios es la siguiente. Primero, ¿existirá un arrebatamiento? Efectivamente sí, de 144,000, que son figura y sombra de 144,000 judíos sellados. Eso puedes observarlo en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 14. Segundo aspecto, la iglesia huirá al desierto por 3 años y medio y después será llevada a las bodas del Cordero. El tercer aspecto, el resto de la descendencia tendrán que dar sus vidas hasta la muerte para ser salvos y no dejarse marcar con el microchip o la marca de la bestia. Ahí te he diferenciado los tres aspectos de salvación, los tres grupos de salvación que deben cumplirse conforme a Apocalipsis. Para concluir, efectivamente habrá un arrebatamiento al comienzo de la gran tribulación, y será el rapto del Hijo varón o las primicias de la cosecha, como te lo dije, y el resto, que es la iglesia verdadera, los que son nacidos de nuevo, que son parte de la iglesia del Señor Jesucristo, del verdadero Señor Jesucristo, tendrán que huir al desierto, serán sustentados por Dios mismo por ese periodo de 3 años y medio. El Señor mismo llevará a la iglesia al desierto, terrenalmente, no espiritual, terrenal, literalmente la iglesia pasará ese periodo de prueba por 3 años y medio. Esa es la realidad y la verdad. Sin embargo, millones de vidas secuestradas, abducidas, a esto quería llegar, serán llevadas vivos al infierno en estas naves en forma de arca que vendrán con el falso Mesías. A esto quería llegar, amados oyentes, al inicio de la gran tribulación o a vísperas del arrebatamiento del Hijo varón. En otras palabras, al inicio de la gran tribulación, a comienzos, no estoy diciendo en el primer día ni en el segundo, será al principio de todo este periodo de 7 años, solo 144,000 serán arrebatados primero para el verdadero Dios, y millones serán secuestrados para el anticristo en naves que ya están preparadas para su aparición. ¿Te das cuenta de la diferencia? Con relación a las abducciones, ya están sucediendo con mayor frecuencia en todo el mundo. Apariciones y encuentros de primer, segundo, tercer y cuarto tipo ya está sucediendo frente a la humanidad que no quiere despertar. Millones de vidas humanas van a ser llevadas vivas al Seol. En estos últimos años, miles de personas están siendo abducidas o secuestradas, desde bebés hasta ancianos. Además de que, una vez secuestrados, son implantados con chips de manipulación, de control y sometimiento. Con esto queremos decir que millones están siendo marcados para, llegado el momento, venir a recogerlos en esas naves en forma de arca, simulando la segunda venida del Señor Jesucristo. Serán llevados vivos al Seol.
Por eso el Señor nos dejó claro que no puede existir ningún implante en el cuerpo humano. Lastimosamente la humanidad desconoce la verdad de la Biblia y acuden a la falsa tecnología, a la falsa ciencia que proviene de los demonios y que la humanidad ha sido sutilmente engañada a nombre de cultura, a nombre de conocimiento, a nombre de desarrollo humano, etc. Este aspecto puedes ver en Apocalipsis capítulo 13, que hace referencia a que no se debe aceptar la marca de la bestia, y la marca es el microchip, que será obligatorio en la gran tribulación. Si el Señor no permite una marca, cuanto menos un implante. Sin embargo, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, dice un verso bíblico. Con esta frase seguramente me llamarán fanático religioso, que está en contra de los implantes ortopédicos o está en contra del avance científico. Hasta insultos podrías recibir por estas afirmaciones bíblicas, que no está fuera de época. Al contrario, la Biblia está totalmente actualizada y aún va más allá del presente. Todo va en función a la decisión que el individuo tome. Nadie puede obligarle a nada. Me refiero a los implantes que estos demonios dejan dentro del cuerpo del abducido para tener control sobre la víctima. Un control que se va a ir manifestando a lo largo de su vida. No olvides que el microchip, por ejemplo el RFID, el de radiofrecuencia, ese microchip que ya está listo, la marca de la bestia, no solamente es un microchip de almacenamiento de datos, de interacción de datos. Eso nos quieren hacer creer. Ese microchip tiene la capacidad de controlar absolutamente al individuo, capacidad de control absoluto de la persona, en emociones, sentimientos, pensamientos, etc. Un control de la integridad humana. Si tú investigas un poquito más sobre la capacidad de ese microchip, te darás cuenta que es un sometimiento total de la persona. Por otra parte, una vez implantado el microchip, la persona no podrá quitarlo sin perder la vida. Eso ya está demostrado por el litio que contiene. Millones de naves arrebatarán a los escogidos de la bestia. Imagínate, millones serán arrebatados por el falso Mesías, millones serán secuestrados por el falso Mesías, millones serán abducidos. Esto sucederá en Bolivia y el mundo. Millones de vidas son víctimas de estas abducciones, ya en el presente y hasta hace décadas. Por no decirlo, en todos estos siglos ya ha habido abducciones, solamente que por razones de comunicación muchos de esos casos nunca se llegaron a saber, mejor dicho. Millones de vidas humanas son víctimas de estas abducciones, de estas desapariciones. Miles nunca más volverán porque no se sometieron a sus demandas. Claro, porque muchas veces la persona es abducida y obligada. Millones de vidas son vejadas, son violadas desde la niñez, y sus mentes no pueden recordar por el lavado de cerebro continuo que estos demonios ejercen en la humanidad o en el individuo. En muchos casos las personas violadas no recuerdan, o tienen lagunas mentales, o no tienen control sobre sus propias vidas, incluso estas personas que han sido víctimas de secuestro. Y millones nunca se darán cuenta que ya son parte del engaño. Millones nunca sabrán lo que les pasó, que son candidatos perfectos para ser secuestrados vivos al Seol. Y esto incluye a los millones de cristianos engañados por la falsa iglesia de Roma, por mencionar a los mormones, testigos de Jehová, que desde sus fundadores son de la masonería, y todos que llevan el nombre de cristianos, incluidos los evangélicos, además de religiones orientales, etc. Hay más de 3.000 religiones en el mundo, se dice, ¿no? Por esta razón, te invito a que tengas un encuentro personal con Jesucristo, con el verdadero Jesucristo, y no acudas a los pastores, entre comillas, a los apóstoles, los profetas o intermediarios en los que incluso me incluyo, que creen ser siervos del verdadero Mesías. No necesitas a nadie más que al mismo Señor Jesucristo, si lo buscas con toda tu mente, con todo tu corazón, y le demuestras que verdaderamente quieres conocerlo, pasando las pruebas, tribulaciones, angustias que tendrás que pasar si quieres encontrarlo.
Nadie dijo que fuera fácil. Al contrario, muchos enemigos te rodearán, impidiendo que siquiera puedas abrir los ojos. O al final, esta información es una más de todas las que llegan a tu mente, sin darle siquiera importancia, quedará en el olvido. Espero no sea el caso. Con esta frase yo me despido hasta otra oportunidad, si el Señor así lo permite. Gracias. Así, buenas tardes, a ver si puedo coger video aquí. Sí, adelante, confianza. Gracias. Buenas tardes. Hola. Ay, está bonito esto aquí. Bien chévere. ¿Esa es la isla de los ratones? Sí, es salidito de ratones. Lo que estamos mirando es ese punto que está allá arriba. Oye, sí. ¿Será un avión? ¿Ah? ¿Será un avión? Pues no sé. A Mauri, ven acá. Se llama Mauri, mira. Corales, ese bizcocho no va a pasar tanta gente. A Mauri, Porque es ven. muy chico usted. Sí, pero mira lo que estamos mirando allá arriba. No sabemos lo que es. ¿Tú sabes? Ay, perdón. Ah, Como que... Mira, aléjate de esto.
one, honey. You know that's what he's translating? You gotta do it all over again, but in every language. Yo no sé cuántos lenguajes hay en el mundo, pero tiene que ser en todos los lenguajes. Chicos, deja que yo te cuente. Yeah. Wait, hold on, I'll call you back. Hey, mi hijo, pero por favor, te dejé grabar, pero no mis conversaciones telefónicas. Un poco más de respeto.